secundaria, terciaria, cuaternaria y quinta que pueden tener los ácidos nucleicos. ¿Okay? En el caso del ARN, recordemos que es una cadena simple de nucleótidos. Recordemos cómo es la estructura. Los nucleótidos están formados por una base nitrogenada que pueden ser 5 dependiendo de la base del ácido nucleico. En el caso del ARN, específicamente hay un nucleótido que solo se encuentra en él, que es el uracilo, y en el caso de este que está acá arriba, tenemos la ribosa o en este caso, una ribosa que es un tipo de pentosa, y luego entonces esas ribosas están unidas unos a los otros mediante grupos fosfatos, mediante enlaces ¿okay? Específicamente el enlace fosfodiesterasa. Entonces, el ARN es una sola cadena y como una sola cadena ya puede adquirir diferentes formas o diferentes tipos de plegamientos. Y de ahí entonces nosotros encontramos diferentes tipos de ARN, a diferencia del ADN que es uno solo. En el ARN primero podemos encontrar el mARN o RNA, como le quieran decir, que no es más que el ARN mensajero. En el caso de la transcripción y la traducción, el ARN mensajero es esencial porque el ARN mensajero es el que va a tener la información del gen que se está expresando. ¿Okay? Luego tenemos una forma un poco más arreglada o con una estructura secundaria en forma de horquilla, que es el tARN o ARN de transferencia. ¿Okay? Mientras que el ARN mensajero es una simple cadenita lineal, el ARN de transferencia se forma esta estructura, que es como una horquilla o una T, como le quieran decir. Y vamos a notar que es una sola cadena que se enrolla sobre sí misma, pero que tiene características muy específicas. Primero que todo, en uno de sus extremos terminales, ¿okay?, de toda la secuencia de nucleótidos, el ARN de transferencia va a tener añadido un aminoácido, ¿okay?, un solo aminoácido que aquí se representa con esta bolita. Mientras que en la parte opuesta, él va a tener una secuencia de nucleótidos muy específica que es complementaria con un codón del ADN o del ARN, ¿okay?, en este caso del ARN mensajero. Esta secuencia que la conforma en su parte posterior o en su parte opuesta al aminoácido se llama región anticodón. Y como pueden ver aquí, ella es complementaria a un codón que se encuentra en el ARN mensajero. ¿Okay? ¿Puedo borrar? ARN de transferencia. Eso es exclusivamente ARN de transferencia. ¿Okay? Ella tiene estos giros aquí que le llaman loops o giros literalmente, bucles. Pero esto no es importante para mí en estos momentos, esto lo van a ver cuando vean que aquí. Por otra parte, otro ARN importantísimo es el ARN ribosomal. ¿Okay? Este ARN se encuentra incrustado o se encuentra asociado a todas las proteínas que forman los ribosomas. Entonces se encuentra en el interior de los ribosomas, que por eso es que lo ven aquí así. ¿Okay? Él está en el interior de las subunidades ribosomales o proteínas ribosomales, que si ustedes mal no recuerdan, esas proteínas y ese ARN también de ribosomal se forman en el nucleolo. ¿Okay? Cada vez que veamos el nucleolo, veamos que es prerribosoma. Esos prerribosomas son estas proteínas del ribosoma y el ARN ribosomal. ¿Okay? Hay uno para cada subunidad, para la subunidad mayor y la subunidad menor. Eso lo vamos a ver más adelante. Hay otros tipos de ARN, como ustedes pueden ver, hay de todo un poco. Señores, si ustedes se sienten... bueno,
Entonces, además de estos 3 ARN que son los más importantes para la célula porque están asociados con la traducción y la transcripción de la información genética, nosotros vamos a tener otro tipo de ARN muy importante que es el miARN, ¿okay? O ARN regulador, ¿okay? Que él ayuda a regular qué información se traduce y cuál información genética no se traduce. Él literalmente está asociado a lo que es, por ejemplo, los procesos de división celular. Él regula si se da o no se da una división celular. ¿Okay? Es una de las moléculas que ayuda a eso. O sea, entre las más importantes en particular. Si ustedes ven, son como pedacitos de ARN. Ellos literalmente se insertan antes de la traducción y bueno. ¿Parecen puentes? No son exactamente puentes, son como divisores. ¿Okay? Sí, puede ser puente de las Américas, por ejemplo. Pero realmente son mucho más pequeños, son literalmente más pequeños que todo lo anterior. Son pedacitos y ellos se insertan en la transcripción para evitar que se siga transcribiendo traduciendo, por ejemplo, o se insertan en varias partes de la información genética para evitar o para ayudar a que esa región se lea para entonces traducirla. ¿Okay? En términos generales eso es lo que hace. Y bueno, en el caso del ADN, el ADN tenemos pues organizaciones estructurales, pero solamente de un tipo de molécula, que es esta doble cadena con sus pares de bases. ¿Okay? Y en ese aspecto ella tiene todos estos niveles de organización, esa misma cadena. ¿Okay? Está el nivel primario, que no es más que la secuencia de nucleótidos con esa doble hélice. ¿Okay? Luego está el nivel de organización secundario, que está conformado por esa cadena que se enrolla alrededor de unas proteínas que se llaman histonas. ¿Esto yo lo mencioné? Sí, ¿verdad? Hablamos de los octámeros. ¿Hablamos de esto? No. Pero hablamos de cada una de las histonas. No, solo lo mencioné. Ok. Bueno, por encimita. Ok, vemos aquí esto, echar para atrás para mencionar un nombre. ¿Okay? Todos estos niveles de enrollamiento, plegamiento o compactación se llaman superenrollamiento o supercondensación o superempaquetamiento de la molécula de ADN. ¿Cuál es el objetivo de esto? Poder empaquetar esta molécula dentro del núcleo de una célula. Porque estamos hablando de millones de pares de bases y literalmente son como 9 metros de cadena lineal de ADN que tienen que caber en el núcleo de una célula. El núcleo de una célula de milagro se ve en el microscopio. Entonces, eso parece súper enrollamiento. increíble, ¿no? Sí, así mismo es. Ese proceso se llama superenrollamiento, superempaquetamiento, supercompactación, como le quieran decir, porque es super, porque señores, literalmente es bastante material genético en el núcleo de una célula. Entonces, para lograr ese superenrollamiento se dan estas etapas o niveles de organización. El primero, la cadena de ADN. El segundo involucra que la cadena de ADN, como pueden ver aquí, se enrolla alrededor de unas proteínas que se llaman histonas. ¿Okay? Histonas. Las histonas son un tipo de proteína con carga positiva alrededor de la cual se enrolla la cadena de ADN, como ven aquí. ¿Okay? Y ellas no están solitas, sino que ellas son un conglomerado de proteínas o subunidades proteicas que mencionamos o enumeramos más que nada como histona 1, histona 2, histona 3 e histona 4. ¿Okay? Esta estructura que se forma aquí, en donde tenemos el ADN enrollado sobre las histonas, todo esto se conoce como nucleosoma.
y vamos a ver que el ADN del nucleosoma o los nucleosomas se enrolla sobre un octámero de histonas, es decir, 8 histonas o bien 8 subunidades aquí. Ese octámero está formado por la histona 2A, histona 2B, histona 3 y histona 4. Y ese mismo cuarteto se repite para formar el segundo cuarteto, que en conjunto forman 8 subunidades o un octámero de histonas. ¿Okay? ¿Dónde está, profesora? La histona 1. La histona 1, como pueden ver aquí en esta imagen, la histona 1 es la que se encarga de enrollar o de mantener enrollado el ADN a ese octámero. Es como que hace como que el nudo. Vamos a decir que es la piedra que sujeta la puerta. ¿Okay? Ella literalmente es la que ayuda a que eso se mantenga, como quien dice, unido allí y no se vaya para otro lado. ¿Okay? Cuando la histona 1 se desinhibe, se disocia de aquí, vamos a notar entonces que la cadena de ADN se relaja y queda más expuesta. ¿Okay? Eso es epigenética y eso está asociado al cáncer y la división celular. Se relaja y queda expuesto. ¿Ah? Se relaja y queda expuesto. Expuesta, ¿ok? ¿Por qué? Porque ¿qué está pasando aquí? Cuando yo enrollo el ADN aquí, es como quien dice, está más compactado. Pero cuando yo quito esto, se desenrolla un poco más, se relaja. Eso hace que la molécula entonces quede más expuesta a otras cosas. La información genética queda más expuesta. ¿Okay? Entonces, la histona 1 como tal también se le llama histona de enlace, precisamente porque ella es la que ayuda a mantener bien enrolladita esa cadena de ADN a ese octámero de histonas. Ahora, ¿por qué les dije que las histonas son o presentan una carga positiva? Porque recordemos que el ADN como tal, o como ácido nucleico, presenta una carga general negativa gracias a los grupos fosfatos. ¿Okay? Y por atracción iónica, entonces vamos a ver que el ADN se va a adherir mejor a las histonas. Entonces hay como dos puntos de control. Primero, la carga que presenta la histona y el ADN que ayuda a generar esos enlaces débiles que se van a formar ahí, enlaces iónicos, para pegar el ADN con las histonas. Y segundo, la histona 1 que ayuda a mantenerlo, como quien dice, ¿okay? Mantener esos enlaces. Porque recordemos que los enlaces iónicos son enlaces muy débiles. Con cualquier cosa se rompen. ¿Okay? Profesora, Ajá. ¿la histona 1 se queda ahí permanente o...? No, ella se disocia. Ella puede quitarse o mantenerse ahí. ¿Y cuándo se va a quitar, por ejemplo, cuando hay disociación? O cuando la información genética que hay justamente, el gen que hay justamente, digamos que en este punto, necesita ser expresado. Entonces ella se quita, hace que esta parte esté más expuesta y que otras proteínas la lean, unas enzimas que son las polimerasas. Pero entonces lo que trata es que el ADN es negativo y la histona es positiva. Ajá. Otra cosa que podemos notar aquí, las histonas son proteínas modulares. ¿Se fijaron en eso? Son proteínas que literalmente tienen una estructura tridimensional y cuando se asocian entre sí forman esta estructura cuaternaria de proteínas. ¿Se acuerdan de eso? ¿Okay? Bueno, entonces esto es lo que tenemos aquí. Cuando se forman estos nucleosomas, ¿okay? Que es el segundo nivel estructural, vamos a notar que esto también se puede enrollar entre sí en este tipo de estructura que vemos aquí. ¿Okay? Aquí vemos un ADN con su histona, ADN con histona, ADN con histona, ¿okay? Y forman esta estructura que ven aquí, que se conoce como solenoide. Voy para allá. ¿Okay? Solenoide. Solenoide. No sé si en física lo habrán visto, cuando quedan biofísica. Pero en física, este tipo de estructuras que tienen esta distribución de sus componentes se llaman solenoides. En este caso es un solenoide de nucleosomas. ¿Okay?
que estamos viendo ahí es cómo el ADN se va enrollando más y enrollando más y enrollando más hasta que se supercompacte. ¿Ok? Entonces, a partir de los solenoides, yo voy a encontrar. A partir de los solenoides, ¿okay?, de nucleosomas, yo voy a ver que se va a formar una fibra. ¿Okay? En el sentido, vamos a verlo acá, creo que acá se ve mejor, aquí. Aquí tenemos la cadena, nivel estructural 1. Aquí tenemos los nucleosomas, nivel estructural 2. Y a partir de los solenoides de nucleosomas se forma esta fibra que está aquí, que es como un cordón. ¿Okay? Esta fibra se llama fibra de cromatina. ¿Okay? Fibra de cromatina. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Okay? El tercer nivel es una fibra de cromatina, en este caso sería así. ¿Okay? Ya cuando vemos que esa fibra de cromatina se une a otra fibra de cromatina, estamos hablando, ¿qué dice? Yo puedo pisar eso. Ah, no voy a quito el Si quieres venir acá, el otro que se dice. De cromatina son grupos de solenoides. Literalmente es agarrar los solenoides y convertirlo en un hilo, ¿ok? En un cordón. Entonces, estos cordones, eso sí lo ponen. Estos cordones se llaman fibra de cromatina. Y cuando una fibra de cromatina se une con otra, como esto que estamos viendo aquí, ¿okay? ¿Qué está pasando aquí? Aquí tenemos una fibra. Sí. Aquí vemos una fibra de cromatina y aquí vemos otra, si se fijan bien. ¿Okay? Entonces, esto en completo o este nivel como tal en completo se llama cromatina. ¿Okay? Cromatina. Profe, pero entonces de la fibra de cromatina viene el centrosoma. El centrosoma viene después, pero puede tomarlo en consideración, porque el centrosoma es una secuencia de ADN de esa fibra de cromatina. Ok, listo. Cuando se une con otra, se llama fibra de cromatina. No, cuando se une con otra se llama cromatina. Cuando está solita se llama fibra de cromatina. Como si fuera un hilito de un cordón para después amarrarlo con un hilito de otro cordón. ¿Okay? Esta cromatina, como ustedes ya deben saber, de acuerdo a su conocimiento sobre el núcleo, puede presentar una forma de eucromatina o una forma de heterocromatina. ¿Se acuerdan de eso? ¿Okay? La eucromatina es aquella cromatina que sí se está expresando, ¿okay? Mientras, por lo tanto, está más relajada. Mientras que la heterocromatina es aquella que está inactiva, porque recordemos que no todos los genes están activos constantemente. La célula solamente selecciona los genes que ella necesita activar, ¿okay? O necesita expresar. Ya entonces, cuando... bueno, yo creo que acá se ve mucho mejor. Aquí tenemos nivel primario, nivel secundario, nivel terciario y nivel cuaternario. ¿Okay? Por ejemplo, la fibra de cromatina se une solamente con dos. Son otras fibras. Solamente son dos. Sí. En este caso, el material genético de las células eucariotas solo se une con otra, no se une con varias, como es el caso que pasa con las células procariotas. En las células procariotas tenemos varias fibras de cromatina unidas con un solo centrómero. Y en este caso se llama, se me va el nombre, policromosoma. Polisoma realmente, pero no. Okay. Pero ese es el caso de los procariotas. En el caso de los eucariotas siempre vamos a ver que una fibra se une con otra. Y eso es una cromatina. En ese aspecto, cuando la célula se encuentra o va a iniciar lo que es la división celular, en la que ya se va a repartir el material genético entre dos células, vamos a ver que este material se compacta aún más
y llega entonces a un quinto nivel de organización, que es lo que nosotros conocemos como cromosomas. Cromosomas. Los cromosomas no son más que una cadena de ADN supercompactada y otra cadena de ADN supercompactada. Solamente cuando la célula se encuentra en división celular. Mientras la célula no esté en división celular, este cromosoma no va a existir. Lo que va a existir es una cromatina. ¿Okay? Díganle a la compañera. ¿Así? Miren aquí cómo se forma esa fibra de cromatina. ADN, los nucleosomas, la fibra de cromatina, y aquí esto, por ejemplo, es pura cromatina. Aquí no hay ningún cromosoma, ¿verdad? Pura cromatina. Ese es el núcleo, literalmente. Acá también lo pueden ver un poco más fuerte. Y creo que había una imagen por ahí. Ahí les puse 1000 ejemplos. Ya entendiendo entonces cómo se compone el material genético, los ácidos nucleicos, el ARN y los niveles estructurales a los que llega, vamos a entender entonces qué son los genes, ¿okay? ¿Por qué este bochinche de que no, que la información genética en los ácidos nucleicos, ¿okay? Es porque hay que entender qué son los genes, ¿okay? Textualmente, un gen es una secuencia de nucleótidos con información o instrucciones sobre una característica de la célula. ¿Okay? Y lo podemos ver en este ejemplo. Aquí tenemos una cadena de ADN, una doble cadena de ADN, y vamos a ver que en una de las hebras, en una de las cadenas, nosotros podemos encontrar esta secuencia de nucleótidos que para la célula los nucleótidos son como un abecedario. ¿Cuál es el abecedario? ¿Cuáles son las letras de ese abecedario? Adenina, guanina, citosina, timina y uracilo en el caso del ARN. ¿Okay? Y nosotros vamos a ver que cuando ese abecedario o esas letras tienen un orden, van a codificar o van a formar una palabra. Ese conjunto de palabras entonces forma una instrucción completa. Y eso, mis amores, es un gen. Un gen es una secuencia de nucleótidos que contienen una información sobre una característica de la célula. Así mismito como sucede cuando nosotros hablamos en español y formamos una frase, así mismo vamos a tener una secuencia de nucleótidos que forman una instrucción. En el caso de la célula, ella lee los nucleótidos de 3 en 3, ¿okay? Los lee en tripletes, que nosotros conocemos como codones, ¿okay? Codón de nucleótidos. Y en ese aspecto vamos a ver que esos codones se acomodan para formar la instrucción. Por ejemplo, aquí la instrucción es el lápiz es azul. Pero así mismo como en español, necesitas un artículo, necesitas una coma, necesitas un punto, o sea, necesitas tener un orden de las palabras para que la información tenga sentido. Asimismo, es una secuencia genética o un gen como tal. Entonces vamos a notar que van a haber secuencias que, por ejemplo, inician la oración, como si fuera un comando de Twitch, por si acaso alguno consume Twitch. O por ejemplo, cuando quieras mencionar a alguien en WhatsApp, tú pones @ y te salen todos los contactos. O sea, necesitas un comando para saber que tienes que iniciar la instrucción o la información. ¿Okay? Y en este caso, hay un codón específicamente que se conoce como codón de iniciación o de inicio, que no es más que este. Adenina, timina, guanina, en el caso del ADN, y en el ARN sería adenina, uracilo y guanina. ¿Okay? En ambos siempre vamos a tener estos codones de iniciación. Este codón de iniciación, después van a entender por qué les digo esto. Este codón de iniciación codifica para añadir una metionina. Las metioninas, a ver acá,
no sé por qué todas las siglas están como para allá. Es un aminoácido que inicia cualquier tipo de cadena polipeptídica. Cualquier, ¿ok? Todas las cadenas polipeptídicas inician con una metionina. ¿Ok? Cuando hablo de polipeptídica hablo de proteínas, ¿ok? Todas las proteínas inician con una metionina. Entonces, por esa razón, en el ADN o en la información genética, los genes inician con aquel codón que codifica para una metionina. ¿Qué es este? AUG o ATG en el caso del ADN. Metionina. Metionina. Entonces, en ese aspecto, pues, este codón inicia la frase, ¿ok? Y aquí yo lo ejemplifico con unas comillas. Esto es un ejemplo, señores, esto no es real. ¿Okay? Entonces, como van a ver, cada 3 nucleótidos hay una información, se forma una palabra, ¿ok? ¿Okay? Y por ejemplo aquí inicia con el artículo el de esa instrucción, luego el sustantivo, que es un lápiz, ¿okay? Luego una coma incluso para decir, mira, esta información hasta aquí dice que es lápiz y después dice que hay otra característica más, ¿okay? Que es el verbo, azul, y luego entonces hay un codón que cierra la frase, ¿okay? Que se llama codón de terminación. Señores, codón de terminación, no de finalización, ¿okay? Los codones de finalización son otra cosa. Codón de terminación. ¿Okay? En el caso de los codones de terminación o codones stop, en inglés obviamente, ¿okay? Ellos no son uno solo, ellos son varios. Y los codones de terminación se caracterizan porque al momento de expresar la información genética, ellos no codifican para ningún aminoácido. Para ningún aminoácido. ¿Okay? A diferencia del codón de iniciación, que siempre va a codificar para metionina. ¿Okay? Entonces, en ese aspecto, vamos a tener, igual que en una frase, ¿sí?, regiones de la información o secuencias de todo este gen que tienen el mensaje principal y otros que regulan el sentido de la frase. Es decir, por ejemplo, la característica principal de esta instrucción son lápiz y azul. Como que dice el sustantivo y ¿qué más? El predicado. Exactamente. ¿Okay? Esas son las características de esta frase. Todo lo demás es algo que nada más regula el orden. ¿Okay? Porque si yo pongo primero azul y lápiz, eso no se va a entender. ¿Okay? Así que yo voy a hacer una frase completa, como quien dice, para ver el orden en el que la célula tiene que entender esta información. Aquellas secuencias de nucleótidos o codones que presentan la información principal de la instrucción se llaman secuencias codificantes en el ADN. ¿Okay? Ahora vamos a ver por qué les hago esa salvedad. En el ADN se llaman secuencias codificantes. ¿Okay? En el caso del ARN se llaman exones. Vamos a poner no sé qué están murmurando ahí, pero yo lo escucho, ¿ok? En el ADN, estas secuencias de nucleótidos del gen, ¿ok?, que codifican para la característica se llaman secuencias codificantes. En el ARN eso se llamarían exones. Pero no quiero llegar a eso tan rápido. Quiero que ahorita mismo internalicen esto de secuencias codificantes, ¿ok? Mientras que aquellas otras secuencias que ayudan a regular el orden de esa información, el orden de lectura de esa información, se llaman secuencias no codificantes. ¿Okay? Lo que en el ARN serían intrones. Intrones.
Entonces, en conjunto, las secuencias codificantes y las secuencias no codificantes forman el gen, ¿okay? Que es la instrucción ya completa, como tal, hacia la característica que la célula necesita expresar. ¿Estamos claros con esto? Los no codificantes son más ADN. Son ADN, todo esto es ADN. Porque son las secuencias codificantes en el ADN. O las regiones, como te dicen en inglés. En el ARN, ¿cómo se llama? ¿Qué cosa? ¿Eran exones o...? Exones. Los no codificados Son secuencias no codificantes del ARN. ¿Venimos acá? El exón es no Señores, codificado. olvídense de los exones y los intrones. Olvídense. ¿Okay? Vamos a concentrarlo en el ADN porque aquí se van a enredar. ¿Okay? En el ADN tenemos secuencias codificantes, las que son las que tienen, como que dice, la información principal de toda la instrucción. Y tenemos secuencias no codificantes, que son las que regulan el orden de esa información. ¿Okay? En conjunto, las secuencias codificantes y las no codificantes forman el gen, que es todo esto, señores, todo esto. ¿Okay? Ahora, si ustedes se fijan, ¿okay? Solo estamos hablando de una cadena. ¿Qué pasa con la otra cadena que es complementaria? Ella no tiene la misma información. No. Ella tiene otra información. E incluso yo puedo encontrarme esta situación. Voy a borrar aquí. Vamos a tomar el foto. ¿Ya? Borrar. Incluso nosotros podemos encontrarnos con esta situación de que por acá arriba en la cadena inicia un gen y digamos que termina por aquí. ¿Okay? O sea que tenemos genes que incluso se solapan entre sí. Eso es una característica del material genético. Al final, toda la cadena va a tener genes, toda la cadena, haciendo que entonces la molécula de ADN funcione como una especie de almacén de información genética, como si fuera un libro. Si nosotros hablamos de un libro tiene frases, tiene palabras, ¿okay? Un libro es un compendio de frases y palabras. Bueno, el ADN literalmente es un libro de genes, en este caso. Entonces, las cadenas superiores en este caso van a tener una cantidad de genes y las cadenas complementarias también van a tener otros genes, es decir, otra información. ¿Ok? Por eso es que se dice, o por eso es que se sustenta, que la función del ácido desoxirribonucleico o ARN es almacenar la información genética. Almacenar, ¿ok? ¿Quién entonces se encarga de expresar la información genética? Del ARN. ¿Okay? Son ácidos nucleicos los dos tienen funciones genéticas. ¿Cuál es la específica para cada uno? El ADN, almacenar información, el ARN, expresar información genética. ¿Okay? Entonces el ADN va a funcionar, como les digo, un libro, literalmente un libro, con un montón de frases o instrucciones para las células que nosotros conocemos como genes. Y esos genes tienen sus secciones codificantes y sus secciones o secuencias no codificantes. ¿Okay? El conjunto de genes, ¿okay? de un individuo se conoce como genoma. ¿Okay? Hago la salvedad de genes porque a pesar de que el ADN es una molécula donde lo que más hay son genes, vamos a notar que hay secuencias del ADN que no tienen genes. Anteriormente esas secuencias se les conocía como secuencias basura o región basura, pero hoy día se sabe que no son ninguna basura. Hoy día se sabe que regulan todos esos genes. ¿Okay? Son como la portada de este libro de material genético.
Entonces, en el caso del genoma humano, como tal, nosotros vamos a encontrar entre 20.000 a 25.000 genes distintos. Todos los pares de cromosomas, digo, lo encierro entre comillas porque recordemos que los cromosomas solamente se ven en un punto de la célula, en un momento, en su ciclo celular, en su división. Pero nosotros, para facilitarnos la existencia, y como desde antes lo que se sabía era sobre los cromosomas, estudiamos el material genético con los cromosomas para tener una idea mejor de cómo funciona ese material. ¿Okay? Leyendo tal cual, entonces, el genoma humano consta de 20 a 25.000 genes distribuidos en 23 pares de cromosomas en el núcleo de cada célula. Este código genético, ¿por qué se llama código? Porque literalmente cada código codifica para un aminoácido. Por eso se llama código genético. El código genético, que es todos nuestros genes, regula el desarrollo, funcionamiento y mantenimiento del organismo. La secuenciación, que es una técnica que se desarrolló hace muy poco, literalmente tiene 34 años. Bueno, no es que se desarrolló hace poco, se estableció como tal hace poco. Se estableció cuando yo nací, me acuerdo. Sí, tiene que tener entre 34 a 35 años esta técnica en sí. La secuenciación del genoma humano fue completada en el 2003, ¿okay? Sí. Y ha permitido una comprensión más profunda de la biología humana, permitiendo la identificación de genes asociados a enfermedades y avances en la medicina genómica. ¿Okay? Algo muy importante que tienen que saber es que, si bien cuando nosotros hablamos de genes, hablamos de 20.000 genes, ¿okay? Pero cuando nosotros hablamos del contenido del material genético o del genoma humano, es decir, cuando hablamos de cantidad, hablamos principalmente de pares de bases. ¿Okay? Cuando hablamos de todo el material genético del humano, incluyendo los genes y las regiones no codificantes, es decir, las regiones basura, nosotros podemos encontrar que el humano tiene, para ver, ¿cuánto? 3.279.116.950 pares de bases, o sea, entonces bochito. Pero es que todo eso conforma a los 25.000 genes como tal, más las regiones no codificadas. Es todo esto que está aquí. ¿Por qué se habla de pares de bases? Porque recordemos que la cadena de ADN como tal es una doble cadena que tiene pares de bases. ¿Okay? Así que cuando vean este término PP, significa pares de bases en genética. En genética. Ustedes saben que en otras cosas es un nombre para otras cosas. Ok. Ahora, ya que entendimos que es un gen, ya que entendimos que son las secuencias codificantes y no codificantes, y ya que sabemos cómo son los ácidos nucleicos y sus secuencias de nucleótidos, podemos entender esto. Las especies en este planeta son bastante complejas, y recordemos que los seres vivos en este planeta responden a estímulos del entorno. ¿Eso qué significa? Que necesitan desarrollar características que les ayuden a responder mejor a las características del entorno. Y si las características o la información de las características contiene como tal todo lo que tiene que tener un individuo, nosotros vamos a encontrar que las diferencias entre las respuestas también se dan a nivel molecular, a nivel del ADN. ¿Okay? De esa manera nosotros podemos encontrar variantes de un mismo gen. ¿Okay? Por ejemplo, aquí vamos a decir que es el color del individuo, color morado, color turquesa y color naranja. ¿Okay? Y que el gen que codifica para ese color es este específicamente. Digamos. ¿Okay? Nosotros vamos a encontrar que primero existe la versión de ese gen, que es la original,
A esa versión se le llama versión o alelo wild type. Wild type, vamos a poner aquí, que en español sería el salvaje, pero es que es el original. ¿Ok? Es el primero que se presentó. Y luego digamos que hubo una situación en el entorno en donde a este individuo o a esta especie le beneficiaba mucho más no tener el color morado, sino tener el color turquesa. Entonces, ¿qué va a pasar con ese gen? Por ejemplo, el gen va a cambiar un poco y va a generar una versión distinta en donde en vez de tener adenina aquí, tiene guanina. ¿Okay? Es una segunda versión de ese mismo gen, porque es la misma característica, es la misma información, nada más que tiene una variante, que entonces codifica para un individuo de color turquesa. Vemos además de eso que también se puede generar otra variante, o bien otra versión, en donde en vez de tener adenina o guanina, lo que va a tener es tidina. Y esto va a hacer que este individuo, entonces en vez de tener color morado o color turquesa, va a tener color naranja. ¿Okay? Esas diferentes versiones de un mismo gen, mis amores, se conocen como alelos. Alelos de un mismo gen. ¿Okay? Y tenemos, por ejemplo, aquí el alelo wild type, o el alelo 1, alelo 2 y alelo 3. ¿Okay? Aquí hay 3 alelos o 3 versiones de ese mismo gen. Profesora, ¿qué significa SNP? SNPs, esos son regiones del ADN. Vamos a verlo. El original es Los SNPs son Usted me preguntó lo mismo. de regiones que varían. ¿Ok? ¿Hasta aquí se entiende esto? ¿Estamos claros con esto? Ok. Ahora, ¿cómo pueden generarse o qué tipo de diferencias podemos encontrar en esas variantes? Depende de la región. ¿Okay? Nosotros podemos encontrar diferencias en los nucleótidos de las regiones codificantes, ¿okay? De las zonas codificantes de este gen. Y usualmente involucra cambios de un solo nucleótido o cambios de varios nucleótidos, ¿okay? En ese mismo punto o en esa misma región. ¿Okay? Por otra parte, nosotros podemos encontrar cambios en las regiones no codificantes, en la región basura del ADN, ¿ok? Supuesta basura, ¿ok? En donde lo que vamos a ver es esto. En vez de tener cambios de nucleótidos, vamos a tener codones repetidos. Aquí, por ejemplo, había 3 codones de citosina, adenina y guanina. 1, 2, 3. En esa región no codificante, ¿ok? Ahí no hay ningún gen, ¿ok? Pero resulta que en la otra versión de toda esa cadena o de todo ese individuo, ¿okay? Tenemos, en vez de 3, tenemos 5. Aquí hay una repetición, otra repetición, otra repetición, otra repetición, otra repetición. ¿Okay? Estas repeticiones se conocen como repeticiones en tándem. Repeticiones en tándem, ¿ok? Y de acuerdo a la cantidad de repeticiones nosotros vamos a encontrar pues las regiones satelitales con los SNPs. Pero eso no lo vamos a hablar aquí, ¿okay? No lo vamos a hablar. Aquí lo único que quiero que vean es que aquí hay una versión de toda esa cadena de ADN, y hay otra versión de toda esa cadena de ADN. Y la única diferencia entre una y la otra es que en las secuencias no codificantes hay repeticiones de nucleótidos en vez de cambios de una base nitrogenada completa o de un nucleótido completo. ¿Okay? ¿Ya apagó el aire? Sí. ¿Por separado o se pueden dar juntas? Buena pregunta. Se pueden, si pasen hacia atrás y apaguen porque acá adelante no se va a apagar. La compañera pregunta, ¿se pueden dar cambios en uno o en otro o se pueden dar los dos? La verdad es que se pueden dar los dos. ¿Okay?
Mira la pantalla del control y fíjate si se pueden dar las dos, y de hecho suele darse las dos a la vez. Porque recordemos que los genes suelen expresarse casi todo el tiempo, nada más que la célula selecciona en qué momento se expresa un gen. ¿Okay? Así que casi siempre se dan los dos. ¿Okay? Las dos formas de cambios como tal. ¿Esto qué va a hacer, por ejemplo? En las regiones codificantes nada más cambia un nucleótido y bueno, se cambia la expresión completa. ¿Okay? Pero en el caso de las regiones no codificantes, ¿qué va a hacer? Que por ejemplo un gen sea más largo que otro. Y que por ejemplo el gen azul tenía 623 pares de bases, pero el gen rojo tiene 680 pares de bases. O el gen verde tiene apenas 132 pares de bases. Y aunque ustedes no lo crean, esa es la diferencia entre los mamíferos principalmente. ¿Cómo yo me diferencio, por ejemplo, de un perro, de una rana, de una serpiente? Bueno, una serpiente no tanto, pero de una serpiente, ¿ok? Principalmente por este tipo de variaciones de un mismo gen. Por las variaciones en las regiones no referidas, ¿ok? En las regiones no codificantes, por ejemplo. Este tipo de variaciones, que si se da en un nucleótido o si se da en regiones no codificantes, se conocen como polimorfismos, muchas formas de generar alelos diferentes. ¿Okay? Polimorfismo de un gen o polimorfismo de los ácidos nucleicos. ¿Okay? ¿Hasta aquí? ¿Estamos claros? Ya estamos al nivel, señores. Al que no le gusta esto, ya les digo, difícilmente, la tendencia es que al que no le gusta, difícil, le va a costar un poco más la medicina. ¿Okay? Bien, ahora, cuando hablamos de huella genética, ¿okay? ¿Por qué decimos la huella genética? Porque resulta y pasa que ya sea por polimorfismo o directamente porque hay diferentes versiones del mismo gen o alelos, ¿okay? Cada uno tiene su propia versión de su gen. Cada uno, ¿okay? No existe ser vivo hasta ahora descrito que tenga 100% de similitud genética con otro individuo. Hasta los gemelos tienen así sea un 0.5% de diferencia. Ese 0.5% de diferencia es diferencia en pares de bases. ¿Okay? No hay nadie que sea exactamente igual a ti. Nadie. ¿Por qué y a qué se debe esto? Yo sé que aquí, bueno, aquí me está fallando el director, pero vamos a verlo desde este punto de vista. Aquí nosotros tenemos una secuencia de nucleótidos, ¿ok? Vamos a ver si lo puedo poner. ATG. ¿Qué más dice? GA. T. CAG. CCG. Para un gen, ¿verdad? Si yo quisiera, en vez de colocar esta secuencia de nucleótidos, colocar unas líneas que me representen a ese nucleótido, yo puedo encontrar algo como esto. ¿Okay? Si ustedes se fijan bien, esto es como un código de barras, así se les llama. ¿Okay? Y así es como se generan, por ejemplo, los códigos de barras en los supermercados. Una secuencia de números tiene un código, una línea específica que es una barra específica. Y por eso es que cada vez que se pasa el código de barras sobre un láser, se lee exactamente cuál es la secuencia de números. ¿Okay? Igualito en el caso del ADN o cualquier secuencia genética. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que en el caso del individuo 1, vamos a decir que es mi mamá, ¿okay? Ella tiene estas regiones no codificantes y aquí la señalo como que la región codificante, la que viene la información importante, es esta que está aquí, citosina de adenina, citosina guanina. ¿Okay? Mi papá tiene el mismo gen, exactamente el mismo gen. Mi papá tiene la misma región codificante, pero en las regiones no codificantes él tiene una versión diferente. Él tiene una repetición aquí, ¿okay? Que en vez de tener guanina, adenina y timina y después citosina, él tiene adenina, timina, adenina, timina, adenina, timina. ¿Okay? A él se le añadió una repetición para después entonces tener citosina, adenina, guanina, citosina. O sea, para continuar con el gen. ¿Okay? Entonces mi papá tiene una versión, un alelo diferente de este gen, pero es el mismo gen.
Cuando mis padres se aparearon, y obviamente nací yo, ¿ok? Yo no voy a tomar solamente la característica de mi papá, voy a tomar la característica de mi mamá y voy a generar una nueva versión, un nuevo alelo, en donde, por ejemplo, tengo las mismas regiones no codificantes, tengo algo de esa región no codificante de mi papá que se repite, que es esta de que estoy aquí, ¿ok? Que se ha añadido ahí. En vez de tener toda la repetición de mi papá, nada más tengo un solo nucleótido más, ¿ok? Y todo lo demás lo mantengo de mi mamá. Exactamente. ¿Y cómo usted sacó eso? ¿Usted lo sacó de ¿Yo? usted? Yo, no. Eso es por fecundación. Primero se da la meiosis y luego la Ah, usted está diciendo un ejemplo, no que sea específicamente. No, claro que no. Yo ni sé cuáles son mis secuencias. Yo nada más sé que tengo cabello negro, ojo negro y ceja ahí medio rara. Usted es genetista, profe. Sí, pero yo no he hecho mi propia secuencia genética. ACC también. ¿Qué puede provocar? ¿La secuencia que qué? La secuenciación así. Hasta ahora. La secuenciación. A A ver, ver, ambos genes así se divididos, ¿qué puede causar? ambos genes divididos, ¿qué puede causar? Lo que usted estaba comentando. ¿Qué puede causar que se origine usted? No sé si me entiende. ¿Qué es lo que va a pasar entre el cruce de este individuo con este individuo? Hay probabilidades de que pueda generar un individuo como este. Hay probabilidades de que pueda tener otro tipo de arreglo genético, ¿ok? Porque lo que estamos viendo aquí es que se están arreglando o compaginando las secuencias genéticas. No sé si eso se entiende mejor. ¿Ok? ¿Y qué estoy originando? Un individuo más variable. ¿Ok? Estoy generando variación genética. La variación genética ayuda a que los genes se mejoren, es decir, que la información para responder a los estímulos del entorno sea cada vez mejor y más específica para el entorno. ¿Ok? Ahora sí. ¿Seguro? Si quiere vaya y tome su café. Ahí lo veo en la luz. ¿Ok? Sí, usted mismo. Si quiere vaya y tome su café. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener en este caso? Mi papá va a tener su versión de código de barras. Mi mamá va a tener su versión de código de barras. Y yo voy a tener mi versión de código de barras. Y nadie en el mundo va a tener esta misma secuencia. Nadie. ¿Ok? Porque cada vez que se da un cruce entre estos individuos, hay probabilidades de que se genere otro tipo de arreglos genéticos. A ver, primero Sebastián, luego Brian y luego la compañera. Brian. Lo que Primero le digo Alan y ahora le digo Brian. Ajá. Estaba hablando con Brian que si yo soy mejor que mi papá. ¿Ustedes? Mejor que mi papá. Sí. Ah. Genéticamente. Ya si hay otra cuestión, ya una expresión genética diferente ya contigo. Acá. Era lo mismo que Seba. Era lo mismo que dijo el compañero. En el caso de los gemelos o millos, también sigue siendo diferente. Sí, así sea que, por ejemplo, el gemelo 1 tenga una timina aquí y el gemelo 2 tenga una adenina o timina. Siempre se va a originar una versión diferente. Hasta ahora lo descrito. Solo por una bandita diferente. Sí, exactamente. Y entonces en vez de tener una bandita delgadita verde, va a tener una bandita más grande. O sea, estos jóvenes, esto es para ejemplificar, ¿ok? Porque si ustedes ven que ese poco de letras, adenina, guanina, citosina, no van a entender. Porque para ustedes todo va a ser lo mismo. Pero si yo lo proyecto como si fueran líneas con colores, este sería mi código Aries, ¿okay? O mi secuencia. Incluso los gemelos idénticos. Sí, es lo que acaba de preguntar ella. Literalmente, los gemelos idénticos, por ejemplo, digamos que uno tiene una timina aquí y el otro en vez de solo tener timina tiene una adenina con una timina. Un pequeño nucleótido, pero eso hace que las secuencias sean diferentes.
Porque entonces, por ejemplo, si esta secuencia de nucleótidos tenía 680 pares de base, la del otro gemelo va a tener 681, porque tiene una adenina más. ¿Ya? Profesora, Eso lo hace diferente automáticamente. y si el producto se supone que es mejor que los, por así decirlo, los reactivos, entonces esa huella buscaría eliminar lo malo de los reactivos. Exactamente, ¿ok? Y acaba de decir algo muy importante y es la base de la especiación, ¿ok? Si la idea de originar variación genética es mejorar la especie genéticamente, ¿qué pasa entonces con aquellas secuencias que ya no sirven? Ellas se eliminan, ¿ok? Y esto es lo que nosotros vemos con la especiación. La especiación es el origen de las especies. ¿Ok? ¿Cómo se origina una especie, por ejemplo, cuando tiene características distintas? Aquí, por ejemplo, podemos ver esta situación de el gen que codifica para la forma de los pulmones. Específicamente vamos a decir que el alveolo, ¿ok? Los alveolos. El gen que codifica para los alveolos o los pulmones de las ranas, ¿okay? O de los anfibios, él se caracteriza porque origina una característica, valga la redundancia, en donde el pulmón del individuo puede respirar en un entorno acuático, ¿okay? Y por eso es que ese pulmón tiene esta forma, porque literalmente genera como una burbuja de aire en medio del entorno acuático, vamos a decirlo así, ¿ok? Pero resulta y pasa que a medida que cambió, o que en pocas palabras fue, ay chicos, es que no solamente aquí, ajá, exacto, gracias. A medida que el planeta fue cambiando, el entorno fue cambiando y hubo un tipo de estímulo diferente, ¿verdad? En este caso, el entorno del planeta cambió de un entorno 100% acuático a presentar, jóvenes, escuchen, a presentar un entorno terrestre, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasó con las especies que vivían en el agua? Necesitaban adaptarse a este nuevo entorno terrestre con bastante oxígeno en ese momento, ¿ok? Y por esa razón, ese gen que en un inicio codificaba para un pulmón acuático, ¿ok? Cambió para adaptarse a un entorno terrestre y originar, por lo tanto, un pulmón que principalmente sea para respirar en un entorno terrestre, ¿ok? Que es la diferencia que vemos aquí. Entonces las especies iniciales o los individuos iniciales eran especies que podían respirar en el agua y hubo un cambio en algún punto, ¿ok? Esto que vemos aquí es la relación en el tiempo que tienen todas estas especies y los cambios que hubo en ese gen. En ese aspecto entonces hubo un cambio en este punto en donde entonces se originaron individuos que podían respirar en el entorno terrestre. Y eso automáticamente me dice que se originó una nueva especie. Cada individuo con una característica diferente es una especie. Por eso cuando nosotros hablamos de los homínidos y el Homo como tal, el género Homo, nosotros hablamos de la especie Homo erectus, Homo australopithecus, Homo neanderthalis. Esas son especies del género humano, ¿ok? Y nosotros en particular en la actualidad somos Homo sapiens sapiens, ¿ok? Esa es literalmente nuestra especie. Nosotros no somos neandertales, ni cromañones, ni Homo erectus, ni australopithecus, ni ninguno de ellos, porque nosotros tenemos una característica distinta, ¿ok? Cada una de ellas son especies, somos el mismo género, somos primos, como quien dice, pero somos especies diferentes. Entonces aquí, por ejemplo, estaban inicialmente las especies anfibias y luego, según este esquema, se originaron las especies de mamíferos, ¿ok? Según este esquema, no digo que sea así. Luego de eso, entonces, pasó que más que nada los mamíferos era un pulmón que podía respirar aire, digámoslo así. Pero observemos que esto de la completa terrestrialización es que pudieron entonces mantenerse vivos en un entorno terrestre. Esto fue mejorando, ¿ok? Porque las condiciones empezaron a cambiar y el éxito de la especie dependía de eso. Entonces pasó que hubo otra variación más en donde se originó un pulmón como este, que es el caso de los reptiles tipo tortuga, ¿ok?
Y además de eso, hubo otra especiación, es decir, hubo otro cambio para adaptarse cada vez mejor y cada vez mejor a los estímulos del entorno. Y así se originaron los reptiles tipo cocodrilos, ¿ok? Entonces, si nosotros lo vemos desde un punto de vista, ¿ok? Nosotros vamos a notar que los cocodrilos son animales terrestres que pueden habitar en entornos acuáticos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el pulmón se desarrolló en este caso, o los genes variaron en este caso para que el pulmón pudiera permanecer por mucho tiempo sin mucha oxigenación, que es el caso de los lagartos, de los delfines, ¿cómo se llaman estos? Los cetáceos, ¿ok? Ellos literalmente son organismos que respiran aire, ellos no respiran en el agua, pero ellos agarran un cúmulo de aire, y luego se hunden y se mantienen por mucho tiempo en ese entorno acuático hasta que entonces tienen que salir a volver a respirar. Literalmente ellos hacen eso. Entonces vemos aquí que ¿qué pasó con los genes previos? Mis amores, si este es un individuo terrestre que respira aire en un entorno terrestre, esto no va a regresar. Esto no va a regresar porque este gen ya se eliminó en esta siguiente especie. Si se mantuvo la especie, se mantiene este gen. Pero si la especie literalmente pues ya no existe, se extinguió, por ejemplo, este gen se eliminó. ¿Ok? Incluso podemos encontrar que los genes actuales variaron, no es que regresaron al gen anterior, sino que variaron aún más y se especializaron aún más. ¿Ok? Y por ejemplo, tenemos este caso de este tipo de reptiles, ¿ok? Que ellos inicialmente, en su etapa embrionaria o en su etapa juvenil, ellos son acuáticos. Pero que entonces en su etapa adulta, ellos son terrestres. Eso es una gran ventaja para estos individuos, porque ellos pueden vivir en cualquier entorno, ¿verdad? Ese es el caso por lo menos de las serpientes y ciertos reptiles allí. Que inicialmente pues ellos son acuáticos, literalmente. Y luego entonces ellos se vuelven respiradores terrestres. ¿Okay? Esto, mis amores, no es más que la explicación molecular de la evolución y de lo que es la selección natural. ¿Okay? Cuando Darwin hablaba de la selección natural, él hablaba de que sobrevivía el individuo mejor adaptado, no el individuo más fuerte. ¿Okay? El mejor adaptado se refiere a esto, el que está mejor adaptado a su entorno en el momento. Eso es como el ejemplo que les di al inicio del semestre, en donde hablábamos de que si, por ejemplo, tuviéramos a un atleta, alguien de una tribu africana justo al lado mío, ¿okay? Y resulta y pasa que la sobrevivencia de nosotros dos depende de cuánto nosotros podamos correr. ¿Quién va a sobrevivir entre él y yo? Él. Porque yo, 3 pasitos ya me estoy muriendo, ¿verdad? Y ese individuo de esa tribu que está muy bien adaptado a ese entorno de correr, él sí va a sobrevivir. No significa que sea más inteligente que yo, no significa que tenga otras mejores capacidades que yo. Él tiene las capacidades que le ayudan a responder al estímulo del entorno. Y por lo tanto, esa característica es la que va a mantenerse, es la que va a sobrevivir. Y aunque yo no sea una persona atleta y sea una persona muy inteligente, con mucho más conocimiento, digámoslo así, yo no voy a sobrevivir. Porque el estímulo del entorno no es sobrevivir por inteligencia, es sobrevivir por capacidad física. Y yo no tengo capacidad física. Por eso es que van a notar, si en algún momento se ponen a leer, que muchos dicen que el Homo neandertalis era la mejor especie humana. Literalmente era el hombre bueno, por así decirlo. Pero lamentablemente pues sus genes, por cuestiones del momento, pues desaparecieron. Eso es algo que ustedes pueden ver, por ejemplo, cuando ven, eso es la era de los Croods. ¿Han visto esa película? Sí. Si ustedes ven las características diferentes entre la chica y el muchacho, que ella es como hormiga, es cromañón,
literalmente, ¿ok? Mientras que el muchacho es un homo neandertal. Eso fue lo que pasó literalmente en la vida real. Se mezclaron estas especies y originaron una nueva especie. El hijo que nazca de ellos, que nacerá de ellos, ya alguien diferente, una nueva especie. ¿Ok? ¿Estamos claritos con esto? Sí. Importantísimo de recordar, y ya con esto les voy a dar el proceso. Importantísimo de recordar. Nosotros tenemos ADN, ¿ok? Que es como tal el almacenamiento, la molécula que almacena la información genética. Pero recordemos que nosotros tenemos ADN en todos los organelos que tienen doble envoltura, ¿ok? Por ejemplo, el núcleo. El núcleo tiene doble membrana, ¿verdad? Así que realmente el núcleo tiene la mayor parte de la información genética, ¿ok? Pero hay otros organelos que también tienen ADN, las mitocondrias, ¿ok? Las mitocondrias también tienen doble envoltura. ¿Y por qué específicamente pasa esto? Porque en las mitocondrias, yo creo que con ustedes fue que lo mencioné, ¿verdad? Las mitocondrias tienen sus propios genes para sus propias proteínas, que es lo de la cadena transportadora de electrones, ¿ok? Así que, literalmente, cuando nosotros tratamos de estudiar a un individuo genéticamente, créanme que nosotros no vamos a buscar ni que genes súper específicos para saber que, mira, esta es la diferencia. No tenemos que buscar genes que sean generales y que muestren la suficiente variación para saber si son individuos diferentes, si son características diferentes. Ese tipo de genes que nosotros vamos a utilizar para estudiar a los individuos, nosotros los conocemos como marcadores genéticos. Señores, marcadores genéticos, no moleculares. Por eso que los marcadores moleculares son las células, son las proteínas que hay en las células. Los marcadores genéticos son aquellas secuencias que nos permiten estudiar variabilidad genética sin tener que irnos a un gen específico de que, qué sé yo, no sé, el gen de la uña. ¿Ya? Estos son genes que se encuentran en todos los individuos vivos de este planeta, todos y cada uno, ¿ok? Y que al estudiarlos y ver su variación encontramos diversidad de especies, diversidad de características, etc. ¿Cuáles son los principales marcadores genéticos? Los genes que codifican para las proteínas mitocondriales, citocromosidasa principalmente y citocromo B. Citocromo B. Esos son los principales que nos ayudan a diferenciar los genes nucleares, ¿okay? Especialmente aquellos genes que codifican para las proteínas ribosomales, ¿okay? Por eso se habla de ADN ribosomal, ¿okay? Cualquier elemento extracromosomal, en el caso de las bacterias, por ejemplo, los plásmidos bacterianos nos ayudan a estudiar diferencias entre bacterias. También hay algunas proteínas, como las proteínas chaperonas. ¿Se acuerdan de las chaperonas? Estas son proteínas que ayudan a plegar a las proteínas que viven del retículo endoplasmático. ¿Okay? Bueno, la secuencia genética de esas proteínas también nos ayudan a estudiar variabilidad genética. Y tenemos, por lo tanto, también ¿okay? Esas son las chaperonas HCP70 y hay otros 3 más, pero bueno, eso no nos interesa aquí. ¿Y qué otros marcadores genéticos tenemos? Ok, a veces pasa que podemos utilizar estos marcadores genéticos y a veces nosotros podemos estudiar, en vez del ADN, el ARN, ¿ok? Y literalmente tomar secuencias genéticas de ARN transcritos, es decir, ARN que se está expresando, voy a decirlo de esa manera, ¿ok? Que ayudan en sí a codificar todo el material genético. Ahí entra entonces esto de las subunidades ribosomales, hay de todo un poco, ¿ok? Lo que más quiero que entiendan y se aprendan son estas: el ADN mitocondrial, un marcador genético, el ADN ribosomal, como marcador genético nuclear, y plásmidos y chaperones, ¿ok? Ya esto de los ribosomales, en sí, todo esto es un texto más necesario, ¿ok? Aquí pueden ver, esta es la imagen que yo estaba buscando ese día. Esta mitocondria, observen la mitocondria. Envoltura externa, envoltura interna con sus crestas, ¿ok? Esto que ven aquí es el ADN mitocondrial, que solo se hereda de la madre. ¿Se acuerdan de eso?
¿Por qué? Porque ese ADN viene del óvulo. Por eso también al ADN mitocondrial se le llama ADN materno. ¿Okay? Aquí tenemos, creo que estos son los ribosomas, y estos son los ribosomas que están transcribiendo esta información, y estas son las proteínas, los complejos transportadores de electrones de las crestas mitocondriales. Bien, les doy 20 minutos